He estado algo más de una semana sin utilizar el anillo de Dios después de un par de años utilizándolo casi de forma ininterrumpida. Es decir, siempre he estado utilizando el anillo de Dios. Al final no es algo que me requiera mucho esfuerzo, es algo que me ayuda, yo sé que me ayuda a nivel sexual, me ayuda en el proceso de alargamiento del pene y realmente, insisto, es algo que no cuesta nada utilizarlo, simplemente lo tienes que colocar allí, no tienes que hacer mayor esfuerzo. Limpiarlo, yo lo limpio una vez cada 2 días, es más que suficiente para que no salga morralla, ¿vale? Es más que nada higiene, más que otra cosa es higiene. Pero bueno, quiero compartiros un par de cosas. Yo lo que pretendía con este experimento no es que no lo haya utilizado en más de una semana simplemente porque no me apeteciera. Realmente, ya te digo, no es mayor esfuerzo. A veces no me apetece sacar la basura, pero aún así lo tengo que sacar. Ponerme el anillo de Dios es menos esfuerzo que sacar la basura. Literalmente lo hago en un minuto. Así que no he estado esta semana sin utilizarlo, un poquito más de una semana, porque simplemente no me apeteciera. Lo que pretendía era probar. ¿Y probar el qué? Yo siempre os he dicho que la terapia del reemplazo de testosterona no la recomiendo. La terapia del reemplazo de testosterona es inyectarte básicamente testosterona de origen animal o de origen sintético. Y que no recomendaba la terapia del reemplazo de testosterona, ni más ni menos porque cuando empiezas con la terapia del reemplazo de testosterona, aunque tú tuvieras un hipogonadismo, te vas a convertir en un completo dependiente de la terapia del reemplazo de testosterona. Porque aunque tú tuvieras bajos niveles de testosterona antes de empezar con la terapia del reemplazo de testosterona, que no tiene nada que ver con el anillo de Dios, pero eso lo vamos a hablar ahora, vas a ser un completo dependiente de esa testosterona. Nuestro cuerpo actúa de la siguiente manera. Yo te doy... a ver, esto... Voy a poner el ejemplo que es lo que quiero pretender explicar y ya está. Tú tienes bajos niveles de testosterona. Yo te digo, oye, te doy mi testosterona. O vamos a sacarle testosterona a un toro y te la inyectamos a ti. Tu cuerpo lo que interpreta es, ok, me has dado testosterona de origen externo, lo que significa que no quieres que yo siga produciendo la mía natural. Por lo tanto, yo voy a dejar de producir mi testosterona natural y me voy a volver un completo dependiente de esa testosterona de origen externo que tú me has dado y que realmente me ha sentado bien. Eso es como funciona la TRT, eso es como funciona la terapia del reemplazo de testosterona y esa es la verdadera razón del por qué te conviertes en un completo dependiente de la terapia del reemplazo de testosterona. Lo que muchos me habéis preguntado es, ¿esto va a pasar lo mismo con el anillo de Dios? Y yo siempre he dicho que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque la terapia, el reemplazo de testosterona es literalmente testosterona de origen animal o de origen sintético. Mientras que el anillo de Dios lo que hace realmente es boostear tus propios niveles de testosterona. No le estás dando nada externo al cuerpo. Al cuerpo lo que le estás exigiendo es que esa testosterona que tú ya produces, aunque sea baja, pero tú ya la produces, le estás diciendo, vamos a boostearla, vamos a mejorar esos niveles que yo estoy produciendo mediante el magnetismo entre el zinc y el cobre del anillo de Dios. Que por cierto, si lo quieres, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de anillodedios.com. Envían a todas partes, da igual si eres de España, de México, de Estados Unidos, da igual, envían a todas partes, link en la descripción, ¿ok? Y sin más, lo que pretendo explicar es, he estado esta semana sin utilizar el anillo de Dios, simplemente para probar realmente si mis niveles de testosterona, una vez dejaba de utilizar el anillo de Dios, volvían a ser los que eran antes de utilizar el anillo de Dios. Yo sufro de hipogonadismo. Yo recuerdo tener 17 años y tener que ir al Hospital del Mar en Barcelona para hablar con una especialista en testosterona y que me dijera, oye tío, tenía ginecomastia yo y tenía bajos niveles de testosterona. Lo que me había provocado un problema de tiroides, por cierto, pero eso es otro problema. Y esta especialista me dijo, ¿tú has tomado algún tipo de esteroides, algún tipo de anabolizantes? Porque tienes ginecomastia y tienes hipogonadismo, tienes bajos niveles de testosterona. Yo le dije que no, evidentemente no había tomado ningún tipo de esteroide anabolizante ni nada parecido. De hecho, ni siquiera estaba fuerte en aquel momento, sí que había tenido una etapa fitness, pero no me había metido ningún tipo de chasca, ¿vale? Nada. A lo que ella me dijo, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto y ya buscamos alguna terapia o alguna cosa. No volví a ir porque no me hizo ninguna gracia aquello de la terapia, que ella ya se estaba empezando a plantear. Lo que me había dicho era, vamos a hacer un análisis de aquí a 6 meses y vamos a ver cómo ha evolucionado la cosa.
no volví a ir. No volví a ir. ¿Y por qué no volví a ir? En primer lugar, porque cuando cumplí 18 años me fui de España, entonces era complicado volver a ir. Pero por otra parte, no me hacían nada de gracia las posibles terapias que me podría haber llegado a dar para aquella ginecomastia. Y empecé a buscar soluciones por mi propia cuenta. Una de ellas que encontré es el anillo de Dios. Por lo que no me tenía que inyectar absolutamente nada, simplemente tenía que colocar el anillo de Dios entre mi pene y mis huevos y absolutamente nada más. Lo primero que sentí es una mejora en la libido sexual, en el deseo sexual, algo que prácticamente no había sentido o no sentía quizás desde que tenía 14 años, ¿no? Aquello de volver a tener erecciones por las mañanas, aquello de volver a tener un deseo sexual diario y aquella mejora sexual en su totalidad. El poder llegar a durar más rounds con mi pareja o cualquier cosa, eso es lo que empecé a experimentar utilizando el anillo de Dios. Y siempre ha habido ese... ¿Qué pasará si lo dejas de utilizar? Volverás a tener los niveles de testosterona que tenías antes de utilizar el anillo de Dios. Pues lo cierto es que sí. No ha empeorado, pero me he sentido como una mierda. O sea, yo me acuerdo cómo me sentía cuando tenía 17 años, ¿no? Realmente. Y me sentía como una mierda, era como la gran mayoría de los chavales a día de hoy, quería estar con el ordenador, quería estar en casa, en mi habitación, no me apetecía sociabilizar, no querían, me decían mis amigos de salir de fiesta o de salir a tomar algo o cualquier cosa, y les decía que no, que quería estar en casa, estaba deprimido, estaba triste, estaba lamentándome sobre cosas que eran una absoluta gilipollez, como la gran mayoría de la sociedad hoy. ¿Por qué? Porque los hombres tienen bajos niveles de testosterona, incluso si ni siquiera se lo han llegado a plantear. Pero bueno, ¿cómo me he sentido esta semana que he dejado el anillo de Dios? Como me sentía cuando tenía 17 años y tenía aquel hipogonadismo diagnosticado por una profesional, que ya me empezó a hablar incluso de buscar terapias para solventar ese problema que yo tenía. Me he vuelto a sentir de la misma manera, como una mierda. Ha sido volver a utilizar el anillo de Dios ayer, hace 2 días, y he recuperado mi vitalidad, ni siquiera me apetecía grabar. Hace 2 vídeos, el vídeo anterior no, pero hace 2 o 3 vídeos, hice un vídeo, estaba todavía en el proceso de no estar utilizando el anillo de Dios, se me notaba desganado, se me notaba que las palabras no me salían, y ahora ya me salen. Veis que no paro de hablar, porque tengo muchísima vitalidad, tengo muchísima energía, estoy grabando el vídeo literalmente, mirad, estoy grabando el vídeo de pie, porque tengo muchísima energía y muchísima vitalidad que he recuperado a base de estar utilizando el anillo de Dios. No quiero estar en casa, quiero estar haciendo cosas fuera, quiero estar hablando con gente, quiero estar sociabilizando. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? A raíz de volver a utilizar el anillo de Dios. Había incluso cogido peso esta semana de no estar utilizando el anillo de Dios. El hipogonadismo, los bajos niveles de testosterona, sobre todo el estar en casa y no querer hacer nada, evidentemente hace que ganes peso. Pues volver a utilizar el anillo de Dios ha hecho que recupere esa vitalidad y que ya esté perdiendo ese peso que había ganado en ese poquito más de una semana sin utilizar el anillo de Dios. Por lo tanto, tíos, dejar de utilizar el anillo de Dios no me ha hecho tener menos testosterona de la que ya tenía cuando tenía hipogonadismo. Me ha hecho tener la misma. Yo personalmente no lo dejaré de utilizar nunca más en mi vida, porque no quiero volverme a sentir un pedazo de mierda inmunda, de mierda infecta. Quiero ser esto, quiero ser un hombre con energía, con vitalidad, que quiera hacer cosas, ni más ni menos que lo que soy ahora. Así que, insisto, lo recomiendo a cualquier persona. Te dejo el link en la descripción, anillodedios.com. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.